sostener la dolarización, el temor de perder siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. No, con gusto siempre para debatir, yo creo que es importante. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Sí, buenos días, soy Francisco Rocha. Gonzalo Rosero se integrará ya la próxima semana. Queremos saludar a esta mesa de diálogo en la mañana al señor doctor Santiago Guarderas y al señor coronel Mario Pazmiño. El tema que les queremos plantear para conversar es que el presidente acaba de tomar la decisión. Ya la ley de personal de las Fuerzas Armadas había determinado quienes podían tener edecanes y quedaba exclusivamente con opción a mantener los edecanes del señor presidente de la República, y el día lunes en un acto en la presidencia dio por terminada la labor. Esto que ha sido una relación civil-militar, una especie de acercamiento, algunos decían una especie de embajador de las Fuerzas Armadas ante el presidente, y en el caso de la presidencia de la República, edecanes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Al saludarles, la pregunta sería, ¿cuál es el mensaje que intenta el presidente, primero en la ley y después ya en el acto de definir que no hay más edecanes? Coronel Pazmiño, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, primero un cordial saludo para Santiago, para toda la audiencia. Primero es necesario, creo yo, definir dos cosas puntuales. La primera es ese rol que juegan los edecanes dentro del contexto gubernamental en la presidencia de la República. Recordemos que los edecanes representan la subordinación de las Fuerzas Armadas a la decisión popular consignada en las urnas y constituyen el enlace honorífico de la institución militar con las diferentes funciones del Estado. Eso es un concepto muy claro de lo que son los edecanes militares. Pero aquí viene el punto neurálgico. Los edecanes, por la cercanía a este jefe de Estado, que se constituyen una pieza vital, aunque anónima, pero están entrelazados en ese poder del Estado como tal. Y al estar entrelazados y tener esa cercanía, aunque son anónimos, no aparecen mucho, pero esa cercanía les permite tener acceso a un sinnúmero de secretos de Estado que están bien cobijados o guardados o que se tratan de guardar. En las actuales circunstancias, yo creo que existe una lealtad claramente definida de esos oficiales de Estado Mayor, además. Correcto, ¿no? A su institución, a las Fuerzas Armadas. ¿Puede ser un inconveniente esta lealtad institucional de sus miembros? Puede ser, yo digo, un inconveniente ante los ojos del presidente, cuando se maneja una crisis en la cual existe una ruptura de la relación entre el gobierno y Fuerzas Armadas. Puede ser un tópico que me parece sumamente importante y luego podemos ver cuáles son las misiones, pero ¿hacia dónde me quiero ir yo? Y claro, la parte importante está en el artículo 45 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas. Yo quisiera que lo analicen textualmente lo que dice este artículo. A la presidenta o presidente de la República le corresponde en exclusiva el empleo y la asignación de edecanes afectos a su servicio. Afectos a su servicio. ¿Qué quiere decir este afecto a su servicio? La Real Academia de la Lengua. ¿El presidente podría conseguir edecanes exclusivamente amigos de él, que estén cercanos? ¿Qué dice afectos? Vamos viendo. Afecto significa que es un seguidor o partidario de una persona o cosa. Primero, vamos por ese punto. El servicio, trabajo de una persona que realiza para otra persona. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Que tienen que ser militares o funcionarios de las Fuerzas Armadas que compartan ideológicamente el principio doctrinario que tiene ese partido político. ¿Hacia allá va esto?
porque esto no había anteriormente en la ley. Esta es una modificación, una modificatoria, pero esta modificatoria me parece sumamente interesante porque además de todos los artículos que están ahí y todos los otros argumentos que se esgrimen, esta parte es la crucial. ¿Qué es? Usted preguntaba, Francisco, ¿qué está atrás de todo esto? Atrás está exactamente, y quiero repetirlo textualmente lo que dice, la asignación de edecanes afectos a su servicio. Tienen que ser gente que tenga la misma convicción, la misma ideología del presidente de la República para estar ligados a ese proceso que él quiere impulsarlo. Pero esa connotación o ese tipo de relacionamiento lo que genera es una duda en el presidente de la República, porque sabe que Fuerzas Armadas no están comprometidos con ningún partido político, ni con ningún caudillo político, con una ideología política. Bajo esa concepción, entonces, existe una duda. Si estamos entrando en una etapa en la cual tenemos fricciones, entonces, ¿puedo confiar directamente en esas personas o no lo puedo hacer? Señor doctor Guarderas, bienvenido, buenos días. La visión militar, pero la visión jurídica, el señor presidente de la República decía incluso desde la traducción y desde dónde viene el tema de decanes, ¿no? Es un término militar, pero también ha estado acompañada, yo he estado revisando en los años de democracia quién no ha tenido decanes, y la verdad es que sería la primera vez. Ya el Congreso ya no los tiene, ahora ya el presidente de la República, y con lo cual se queda fuera esta relación discutida en algunas ocasiones, en otras me consta con una gran participación para ayudar a resolver problemas desde el punto de vista del edecán. Recuerdo oficiales como el general Alarcón, el coronel Drued, el coronel Alberto Molina, que han sido decanes del Congreso, a quienes yo los vi muy de cerca, ¿no? El general Narváez también, algunos, Lucio Gutiérrez, que fue edecán de 2 presidentes, ¿no? Y terminó siendo presidente. ¿Politizan estas cosas a las Fuerzas Armadas? ¿Está bien que se separe? ¿O qué es lo que se busca con esto? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Un saludo igualmente a Mario, a los radioescuchas. Bueno, justamente recordemos que la reforma que se hizo al artículo 45 que mencionó Mario ocurrió en febrero del 2015. Y la reforma tenía por propósito justamente suspender para otras autoridades distintas a la del presidente el que pueda existir edecanes de las Fuerzas Armadas para esas autoridades civiles. Me parece que la reforma fue muy bien pensada. Yo creo que el tema, tal como actualmente viene sucediendo, no en el Ecuador, sino en el mundo entero, lo que se está haciendo son guardias civiles, cuerpos civiles de protección del presidente de la República, dejando que las Fuerzas Armadas cumplan el rol que, de acuerdo con la Constitución y la ley, le corresponde. Creo que fue una decisión acertada, ¿sí? Pero el tema es que se dejó en ese artículo 45 la posibilidad de que el presidente, si lo estimara conveniente, en el artículo 45 que leyó Mario, expresamente se dice, si lo estimara oportuno, podrá mantener edecanes. ¿Y lo de los afectos? Aquí yo discrepo con lo que dice Mario, muy respetuosamente. La primera tema es que sí me llama la atención que habiéndose promulgado en febrero del 2015, el presidente tome esta decisión, ahora, después de un año. ¿Sí? Yo creo que si es que él tenía la creencia de que los militares debían regresar a sus cuarteles a efecto de cumplir con la ocupación propia de los militares, debía tomarlo en el mismo mes de febrero y evitar esta circunstancia. Luego, me parece que además la lectura que hace Mario, discrepo o disiento con mayor respeto, porque no es afectos al servicio del presidente de la República, sino afecto al servicio que cumple el rol, el edecán, en las funciones las funciones propias. Podríamos coincidir en que la palabra
permitiría también una interpretación distinta? No, por supuesto, las normas son susceptibles de interpretación. El único que puede darnos la interpretación auténtica es la Asamblea Nacional, pero hay que mirarlo en su contexto, y en el contexto obviamente es que a efectos al servicio que corresponde al cumplir al edecán, al ejercicio de sus funciones. En fin, pero yo creo que eso ya no va a tener trascendencia, justamente por la decisión del presidente de no hacer uso de esta facultad. Todavía es una potestad que la tiene de estimarlo no conveniente. Pero yo creo que además se justifica si ya miramos en el contexto, y yo le decía inoportuno, porque recordemos que el presidente ha dicho, no en una, sino en varias ocasiones, que es uno de los más populares del planeta. Entonces no se justifica, siendo uno de los más populares del planeta, que esté rodeado de tantos militares, de tantos bienes. Pero, doctor, se deja un edecán que es un oficial de Estado Mayor, que en muchas ocasiones ha coordinado la seguridad, que coordina la movilización del presidente de la República, que hace algunas otras actividades que sí son propias de los militares, pero se aumenta en un número significativo, o vemos por lo menos si no se aumentan, que ya tienen ahí un número, como usted ha dicho, de civiles. Exactamente, porque la idea no es que el presidente va a quedar sin guardia, no es que nadie le va a, como corresponde, porque eso no es una cuestión de que estemos hablando en función del presidente actual, claro, sino del presidente, de la institución de la presidencia de la República. Creo que requiere una guardia de seguridad, pero no necesariamente tienen que ser los militares. En muchos países, no en el Ecuador, lo que existe es un cuerpo civil de protección del presidente de la República. Y actualmente existe un proyecto de ley en la Asamblea del Código Orgánico de Seguridad, en la que justamente se está sustituyendo y se está preveyendo la existencia de este cuerpo civil a efecto de que haya una protección de la autoridad, de la principal autoridad del Estado. Y entonces, que no dependan de otra autoridad, sino de la propia autoridad. Pero además es una cuestión lógica para que justamente el sistema democrático funcione. Es decir, ¿por qué el presidente debe tener como edecanes miembros de las Fuerzas Armadas? A mí me parece que eso va en la línea lógica. ¿Usted está de acuerdo con esta, en la línea lógica del comportamiento actual de las democracias y eso? Sí. Exactamente. Y además, mire, hay otros presidentes incluso que, renunciando a todo este equipo de cuerpo de seguridad, salen a las calles sin ser tan populares como el presidente de aquí. Están en sus vehículos propios, toman el servicio público de transporte, es decir, transitan porque saben que han trabajado y han hecho las cosas bien y por consiguiente no hay preocupación. Siempre habrá alguna persona desadaptada que querrá, por estar en desacuerdo con las decisiones que tome el presidente, tener algún riesgo. Pero eso no implica que necesariamente los decanes, los militares, tengan que cumplir ese rol que yo creo que un oficial de Estado Mayor puede estar cumpliendo funciones militares mucho más importantes y sirviendo a la patria de mejor manera que estar tras las espaldas del presidente de la República. Estamos saludando al señor coronel Alberto Molina en la ciudad de Guayaquil. Coronel Molina, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Están en esta mesa de diálogo el señor coronel Mario Pazmiño y el doctor Santiago Guarderas. Comentamos la decisión del presidente de ya prescindir de los edecanes, en el caso de él, de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Usted que fue decán del Parlamento y jugó un rol, yo diría, preponderante en un momento en los que el Congreso tuvo un año tres presidentes del Congreso. ¿Cómo evalúa esta salida? El señor doctor Guarderas dice que está de acuerdo, que hay unas nuevas formas de ver. El coronel Pazmiño rescata también desde el punto de vista de la seguridad, para que nomás está un edecán, y claro, nos pone el tema y dice, además de la cercanía del conocimiento de otras actividades. ¿Cómo evalúa usted? Buenos días. Buenos días, Francisco, mi saludo cordial también a mis contertulios y a quienes nos escuchan. En primer lugar, mire, el ser edecán, la institución de edecán es una institución histórica. Se habla siempre de Napoleón,
que tenía sus edecanes para dar sus órdenes, digamos, en la consecución de la batalla, en fin. El país ha tenido, digamos, siempre ha visto a las principales autoridades del país, de jefes de poder, acompañados de un militar, de un edecán militar. En diciembre del 2014, el presidente envía un proyecto de reformas a la ley de personal. El artículo 45 es reformado y el Congreso establece que se eliminan los edecanes del presidente del Congreso y de la Corte Nacional de Justicia, y que queda, digamos, los edecanes del presidente de la República a disposición del presidente. Pero el presidente nuevamente envía y objeta la ley y establece el presidente, ¿no?, que los edecanes será potestad de él tener o no edecanes. Así quedó la reforma a la ley del artículo 40, la ley de personal de las Fuerzas Armadas, del artículo 45. Pero yo quiero decirles, antes de contestar con más amplitud, ¿qué decía el presidente hace 2 años en la ceremonia de relevo de los edecanes de la Presidencia de la República? Decía linduras como las siguientes. Decía el presidente: los edecanes representan el respaldo, la lealtad y la obediencia debida por las Fuerzas Armadas al Poder Civil. Tienen a su cargo el resguardo de la integridad del Estado, de la patria, de sus símbolos y de su territorio, y desde luego de la seguridad e integridad física de las máximas autoridades de elección popular. No sería posible llevar adelante la gestión de este gobierno revolucionario sin el apoyo de estos oficiales de honor. Los edecanes tienen bajo su responsabilidad la pesada tarea de acompañar casi todo el tiempo a los primeros mandatarios y velar por la integridad personal y familiar de aquellos a quienes el pueblo designó con su voto para cumplir sus sagrados mandatos. Eso decía el presidente en su discurso hace 2 años. Ahora ha cambiado radicalmente. Es que el edecán no solamente tiene que coordinar el tema de la seguridad del presidente. Ahí también abrí un paréntesis. En el Congreso o en la Asamblea está un proyecto de crear el Servicio de Protección Pública, un organismo armado de civiles a órdenes del Ministerio del Interior. Yo pregunto en qué parte de la Constitución da la potestad al presidente o a la Asamblea a crear organismos paralelos armados de civiles, paralelos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hay un interrogante. De manera que, mire, tal como decía incluso aquí en el discurso el presidente, es el representante institucional, es el representante de las Fuerzas Armadas, tanto en la Presidencia como el Congreso y la Corte Nacional de Justicia. Es una representación simbólica de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político legítimamente elegido. ¿Usted siente que esto de la simbología un poco como que se ve golpeada con decisiones que, teniendo como podría ser el análisis que dice el doctor Guarderas, esta nueva forma de ver que los militares estén exclusivamente en su labor militar y no dependan y no participen, incluso porque algunos se motivan políticamente? ¿Cree usted eso? No, mire, yo estuve en el Congreso, que es el epicentro de la política, ¿verdad? Además, mire, el edecán es el nexo directo, es el puente entre las Fuerzas Armadas y el dignatario a la cual, digamos, sirve como edecán. Incluso es una forma de asesor de primera mano, de manera que son múltiples actividades, no solamente de la seguridad, de acompañar al presidente. De manera que las Fuerzas Armadas tienen sus simbolismos, tienen sus tradiciones que deben ser respetadas. De manera que para mí esta actitud del presidente es una más, ¿no?, de confrontación, de provocación a las Fuerzas Armadas. Le ruego acompañarnos en la línea, señor coronel, para pedirle al coronel Pazmiño por unas 2 cosas que usted dijo. También es una forma de hacer un seguimiento a la autoridad. Quizá esas no son también las dudas que se pueden generar, coronel Pazmiño, de que
se sienten muy vigiladas y que hay cosas que a lo mejor en el Estado se tienen que discutir y no queremos que se enteren las Fuerzas Armadas porque no es su rol. ¿No será que también se siente esa especie de ojo, de tercer ojo sobre la actividad democrática? Yo creo que... Y le pregunto a usted que correcto, la seguridad. Sí. Yo creo que hacia allá va el punto. Antes de abordar unos temas que topó Santiago, pero el punto ahí es lo siguiente. El edecán es la primera persona que ve el presidente de la República en la mañana y el último. Les lleva hasta acostarse, le deja ahí al presidente y se retira. Es el primero y el último con el que pasa todo el tiempo el presidente de la República. El edecán es la única persona con el secretario de Estado, el secretario particular del presidente de la República, que tiene acceso a toda la información. Entra, sale, no necesita pedir permiso para entrar al despacho presidencial. Él entra y sale, es un hombre completamente de confianza. Está en todos los desplazamientos del presidente, le acompaña a todo lado, sabe de todas las conversaciones del presidente, sabe de todos los pronunciamientos que va a hacer el presidente de la República. Entonces, sí le causa a cualquier persona, no solo al presidente de la República, le va a causar un cierto celo con relación a esa información que está siendo compartida con otra persona completamente ajena. Recordemos dos cosas importantes. En estos sistemas de seguridad que se está hablando acá, primero, quería expresar mi cordial saludo a mi coronel Alberto Molina, y mil disculpas era por contestar la pregunta inmediatamente, pero el punto aquí es el siguiente. Estos sistemas de seguridad, el edecán constituye parte de la burbuja presidencial. ¿Qué quiero decir con esto? El edecán es parte del sistema de seguridad inmediata del presidente de la República. El edecán no está armado, pero el edecán es el que maneja la cúpula de seguridad. O sea, él es el que dispone en caso de que exista algún incidente grave con ese presidente. Se habla al momento, y voy a lo que había manifestado Santiago con todo respeto, sobre la situación de un aparato civil de protección presidencial. Le pregunto y les digo yo a los radioescuchas, en este estado, en el estado ecuatoriano, en donde tenemos ya poquísimos recursos, queremos crear una estructura, una mega estructura paramilitar que esté bajo el lineamiento ideológico del presidente de turno. ¿Por qué digo esto? Porque la misma ley dice que ese cuerpo de seguridad estará para dar protección y seguridad a todos los candidatos que estén para cierta dignidad, especialmente para el presidente de la República. Les digo, ese candidato, sea cual sea va a coger ese sistema de seguridad gubernamental para hacerse cargo de que se filtren informaciones desde sus actividades, lo dudo. Una vez que llegue cualquier presidente de la República allá, ese presidente va a aceptar a esa misma estructura, sabiendo que fue formada y fue manejada por un presidente a su criterio. Y la otra cosa mucho más importante, señores, tenemos la mejor escuela de formación de protectores VIP del planeta, de la región. Aquí vienen funcionarios de diferentes países a prepararse como protectores VIP. Aunque el señor Corcho Cordero decía que los militares no sirven para dar seguridad, ahí están los edecanes, pues el presidente de la República está diciendo que son lo máximo. Ahí está el señor comandante general del ejército, que era jefe de seguridad de la Casa Presidencial. Entonces, si estos militares no servían para nada, entonces estaban ganando un sueldo de gana. Pero la otra cosa importante que es necesario indicarle también acá, estos cuerpos de seguridad están preparados para entregar la vida por la persona protegida. Casos históricos, el caso del presidente León Febres Cordero, en Taura, 2 muertos, pusieron su cuerpo para proteger al presidente de la República. En el caso del 30 de septiembre... Claro, ahí lo que le pueden decir es también por un intento y una sublevación militar. Bueno, en el caso de la Fuerza Aérea. Sea donde sea, y me voy al caso del 30 de septiembre, una sublevación policial en ese caso. En ese caso, recuerden ustedes, ¿qué es lo que pasó? El presidente de la República tuvo que recurrir a las Fuerzas Armadas para que vayan allá a proteger al presidente y lo puedan sacar de allá. En el caso de los otros presidentes de la República, los cuales se dieron golpes de Estado, que mal dicen que lo generan los militares. No, señor, los golpes de Estado lo generan los civiles y los políticos cuando no pueden solucionar los problemas del Estado. Y en esos casos, esos edecanes se encargan directamente de la protección y salida de ese presidente de la República. Y eso es lo que cumplen. Esa es la función fundamental. O sea, aquí la ley
yo me ratifico en lo que manifiesto, hay que tomarle y hay que interpretarle, que son prácticamente... Con todas las visiones que se pueden. Todas las visiones que se pueden. Es muy respetable la posición de Santiago, pero lo que dice aquí el artículo 45, a la presidenta o presidente de la República le corresponde en exclusiva el empleo y la asignación de decanes afectos a su servicio. Eso es importante para mi criterio. Doctor Guarderas, claro, aquí hay una reflexión. Si bien el presidente o quien ejerce el poder, como usted decía, no le tomemos al presidente Correa, que puede provocar, ¿no? Alguna decir, no es él. Pero cualquier presidente puede no querer estar observado por las Fuerzas Armadas, y esa es una forma de no estar observado. Pero deja una institución como las Fuerzas Armadas para organizar este otro grupo de seguridad en el que veo que usted está de acuerdo. Pero el coronel Pazmiño nos acaba de decir, ¿y si el presidente que viene no va a estar conforme? Ahí sí va a buscar afectos a su ejercicio de la presidencia. A ver, mire, Francisco, un saludo a Alberto a la distancia. Yo realmente veo una inconsistencia en la posición que a veces se adopta con relación a determinados asuntos. En varias ocasiones, los ciudadanos ecuatorianos reclamamos la institucionalización del poder y del Estado. Puede ser una simbología la sumisión de las Fuerzas Armadas por tener un edecanes. Yo discrepo con el mayor respeto. Esa simbología me parece que ya, como lo dijo Alberto, puede ser en el pasado, pero en el presente, creer que porque tenemos edecanes está resignificando la simbología, realmente me causa preocupación. Con el mayor respeto, desde una posición personal, que a lo mejor no la comparten mis contertulios, pero me parece que no. Luego Alberto decía, es su asesor de directo, es su consultor, pero para eso están las instituciones, para eso está un comando conjunto, están los generales, es decir, en un Estado democrático, cada una de las instituciones que forman parte de él tienen su rol y hay que cumplirlo. Yo no creo que por el hecho de que no tengamos como edecanes miembros de la Fuerza Armada, se está afectando de alguna manera la relación civil-militar. Realmente que eso pero no ¿usted no siente que se debilita, Santiago? De ningún modo. Porque o sea, mire, el edecán no es que sale de las Fuerzas Armadas, no, está en se representación. A mí me parece que es lógico. Y muchos que de ellos han sido oficiales, generales de la República, han llegado a ser a mí me parece que ministros. Más bien, me parece apropiado que estos altos funcionarios, porque además tienen que cumplir ciertos requisitos y méritos para cumplir esa función, estén en la función propia que tienen que cumplir dentro de las Fuerzas Armadas. De ahí también me preocupa, mientras nosotros estamos criticando que a las Fuerzas Armadas se les quiere poner como guardaparques, que se le quiere poner en la seguridad ciudadana, y decimos no, también a mí me parece que es coherente decir, tampoco debe estar de decán de las instituciones. Y mire, ¿qué ha pasado? Decía Alberto, que él fue edecán de la función legislativa. Se eliminó esto en febrero. ¿Qué ha pasado? Que ha ocurrido que se le ha quitado a los militares alguna función que significaba romper esa relación. Pero que se siente un debilitamiento de la relación. Creo, a mí me parece que o sea, el hecho de que cada las instituciones cumplan, que el presidente sea el jefe de las Fuerzas Armadas, que pueda conversar con sus militares, me parece totalmente apropiado, y que tengamos un cuerpo civil de protección de la primera autoridad. Eso yo no veo que de ningún modo esté menoscabando la integridad o el papel que cumplen los edecanes en una presidencia de la República, de ningún modo, y menos aún que esté afectando la relación militar. A mí me parece que esto más bien va con la corriente moderna y me parece apropiado. Yo quisiera verle a un general, a un coronel, a un teniente coronel, cumpliendo las funciones propias de los militares, que es lo que nos corresponde, y cumpliendo las tareas, y evitando, y entonces teniendo el mismo discurso. Si no estamos de acuerdo en que cumplan tareas de
vuelvo a repetir, guardaparques contra la ciudadanía, tampoco deberíamos aceptar esta situación y más bien ver con buenos ojos el hecho de que el presidente, a pesar de tener una potestad, decide no. Yo lo que critico en cambio es inoportuno. ¿Por qué no lo hizo en febrero? Ahí podemos discutir por qué después de todo la oportunidad de la decisión exclusivamente. Alberto, yo mientras hablaba Santiago Guarderas, recordaba algunos nombres a los que no solo tengo consideración y aprecio, y por la cercanía que yo tuve en el Congreso Nacional anterior. Recuerdo a Alfonso Alarcón, al general Narváez, al coronel Rueda, al general Gustavo Tapia, y claro, en la presidencia de la República también, ¿no? Al coronel Alama, el propio coronel Gutiérrez, como nos recordaba. Claro, también puede pesar esta cercanía a las Fuerzas Armadas que uno tiene vía familiar, ¿no es cierto, Alberto? Pero esta visión que Santiago, y por eso le habíamos pedido que haga un análisis, no solo político, sino jurídico, de visión política, ¿no le hace reflexionar a usted que es posible que, siendo inoportuno el momento, es un paso adelante para institucionalizar más a las Fuerzas Armadas? Bien, mi respeto a Santiago, un gran abrazo, un gran amigo, lo recuerdo con mucho afecto, pero discrepo de la A a la Z. En primer lugar, yo no dije que era el asesor, obviamente que está el comando conjunto, en fin, yo le decía es el primer asesor de primera mano para cuestiones, digamos, de ese momento. Es decir, el decán, y usted le consta, usted trabajó igual como asesor del doctor Lucero, de manera que no es muy diferente el decán del presidente de la República con el presidente de la Asamblea Nacional. Pero yo quiero insistir en esto, que cómo el presidente cambia radicalmente de un momento a otro. Mire, cuando las Fuerzas Armadas están siendo provocadas de forma permanente, las Fuerzas Armadas y quienes, digamos, las servimos con honor y dignidad, también, somos descalificados. Mire, ¿qué decía el presidente? Y debo insistir en esto, y perdónenme, mis contertulios, en un minuto. ¿Qué decía el presidente hace 2 años? Los decanes son las personas más cercanas del presidente de la República. Y puesto que ello supone delicadas responsabilidades, se trata siempre de oficiales distinguidos con las más altas calificaciones. Tanto en lo institucional como en lo personal, los decanes deben ser incorruptibles, discretos y leales, porque no cualquiera puede tener acceso a reuniones reservadas e incluso a información secreta y de seguridad del Estado. Ahora lo que pasa es que no quieren testigos que les moleste, eso es todo. De manera que, mire usted, yo con los presidentes que tuve la oportunidad de servirlos, he llegado a tener incluso una amistad que dura hasta ahora. Es decir, no estaba exento de ninguna reunión, la más reservada, la más secreta, porque la responsabilidad del militar que es asignado a esa responsabilidad es realmente de una discreción absoluta, de una lealtad absoluta. Mire, yo tuve la idea de publicar mis experiencias en el Congreso, que fue una experiencia realmente extraordinaria. Pero después yo reflexionaba y decía, yo cómo puedo decir lo que dijo tal persona, lo que escuché, lo que vi. Eso, digamos, sería en contra de esta institución histórica, Santiago y Mario. De manera que el tema de crear un servicio de protección pública parece que, perdóname, Santiago, pero la magnitud del tercer libro del Código de Entidades de Seguridad Pública realmente es para pararse los pelos, porque esto se asemeja al Servicio de Protección Pública, al Stasi de Mario Oriental, es una policía secreta armada de civiles ahora en el Ministerio del Interior. Por favor, tomamos conciencia de eso. Y obviamente que ahí están los objetivos. Yo he dicho varias veces y sostengo que es un evento más de prescindir los decanes, de todo lo que viene haciéndose de acorde a los dictámenes, a las estrategias del Foro de Sao Paulo, de debilitar, si no han podido cooptarlas, a las Fuerzas Armadas como las nuestras, que son profesionales, son victoriosas y no se parecen a ninguna de nuestros países cercanos, peor a las de Venezuela, donde el grito es socialismo, patria y muerte.
Y quisiera que escuchemos lo que el señor presidente de la República el día lunes, al despedir a los últimos edecanes, dijo. ¿Ustedes saben lo que significa edecán? Viene del francés aide de camp, ayudante de campo, es un término napoleónico del siglo XIX, para guerra. Entonces, ya no cabe en estos tiempos. Debemos ser más sencillos, dejarnos de tanto protocolo. Yo creo que el ejemplo del presidente es muy importante. Con lástima, yo he tenido que ver hasta alcaldes que tienen su edecán de la Policía Metropolitana. Hay tan pocos policías metropolitanos, pero he visto alcaldes con su edecán. Es ridículo, pues. Entonces, con la reforma que hicimos a la ley personal de las Fuerzas Armadas, yo prohibí los edecanes para todas las instancias del Estado, porque tenía edecán la presidenta de la Asamblea, el presidente del Consejo de la Judicatura, etc. Y solo se lo dejó para el presidente opcionalmente, en caso de que así lo deseara. Pero yo creo sinceramente que es innecesario, o sea, debemos ser más sencillos, debemos ser más austeros, que esos oficiales muy valiosos, yo he tenido la suerte, he tenido 12 decanes, muchos son grandes amigos, todos extraordinarios oficiales y soldados, pero son mucho más importantes en otros sectores, que créame, alguna vez en la labor de un decán que me da hasta pena, yo iba a dar una conferencia en una universidad 2 horas y el decán parado atrás, uniformado, firme. Entonces no tiene sentido en el siglo XXI. No se ha despedido a nadie, la Guardia Presidencial es diferente a los decanes. Miren si Obama tenía un edecán, pero vaya a un país europeo para ese edecán, entonces desprecian a las Fuerzas Armadas. Con pena tengo que decir, normalmente en las reuniones internacionales los que tenemos decanes son los africanos y los latinoamericanos. Una cosa es el edecán, el presidente tiene 3 decanes, uno de cada fuerza, terrestre, naval y aérea. Y otra cosa es el Servicio de Protección Presidencial, son 2 cosas distintas. El Servicio de Protección Presidencial continúa, pero se está discutiendo un código orgánico de seguridad. ¿Para qué? Para que la seguridad del presidente, esa que Paco Moncayo dice que es excesiva, porque uno es megalómano, eso organiza las Fuerzas Armadas, uno ni sabe qué han hecho. Pero ¿cuál es el problema? Son soldados. De repente tienen que ir a hacer sus cursos de ascenso, rotan a cada rato. Es incluso hasta molestoso para el presidente, para la familia, para los cuidados, ¿no? Porque uno de repente, mi hijo Miguelito ya tiene confianza con algún guardaespaldas y se lo cambian, etcétera. Estamos tratando de hacer lo que tienen otros países, empezando por Estados Unidos, que es un servicio civil de protección de las altas autoridades del Estado. Exa FM. Coronel Pazmiño, esta es una visión del señor presidente para dar por terminada, y ya el coronel Molina nos recordaba la de hace 2 años, ¿no es cierto? ¿Qué sí, difiere? ¿No? Hay una cosa que... Para concluir esta pregunta, le diría yo el presidente plantea un tema, quizá como dice el doctor Guarderas inoportunamente, pero que se debió discutir y que él cree en el caso de que así debe ser. ¿Siente usted que se pierde una especie de control, de visualización de la presidencia con esto? ¿Eso es lo que se siente? Bueno, primero yo quisiera tomar las palabras del presidente de la República en su locución. Ahí hay un punto que me parece un desconocimiento total, porque si usted observa, no es que el militar, el edecán militar del presidente Obama está con uniforme ahí, pero señor, si usted averigua bien, el edecán militar del presidente Obama es la persona que lleva el maletín negro en el cual están todos los dispositivos para una respuesta inmediata en caso de una situación emergente. Me refiero a un conflicto. Ese es el edecán. No necesariamente está de uniforme, pero ese es un militar, porque ese militar está en rango de general, perdón. Generalmente es un coronel o es un general, pero ese militar que está ahí es el que está en el enlace directo entre ese presidente de la República y esas instituciones, con los SEALs, con las fuerzas navales, ejército, marina, aviación, lo que sea, exactamente igual. Y quiero yo ratificar lo que acaba de decir mi coronel Molina. Aquí hay un punto importante. No es que es un asesor, porque el asesor principal en el tema militar es el ministro de Defensa, indudablemente. Sepa o no sepa esa persona la función que está cumpliendo, es problema del presidente. Pero en casos puntuales e inmediatos en los cuales no está su ministro de Defensa, ¿a quién recurre para un tema militar? A esa persona que está ahí al lado, pues. Son asesoramientos inmediatos de ese momento para el presidente de la República, porque el momento que sale el presidente a dar un discurso o hacer una exposición sobre un tema,
o desconoce alguna situación, ¿a quién consulta? Inmediatamente esa persona. O esa persona, No, ustedes ¿a han de haber quién visto. pide Sí. asistencia, Sí, digamos? o él inmediatamente ustedes han de haber visto que en algunas de las sabatinas o en algunas de las actividades presidenciales se acerca el edecán y le pasa un papel o le dice, esta situación es lo que hay que decirlo. Esas cosas están ahí. No quiero decir yo con esto que el edecán solo está para esas actividades. El edecán está para un sinnúmero, coordinar y asesorar en temas y situaciones de seguridad y protección presidencial. Esa es una de sus funciones básicas. Supervisa permanentemente las actividades completas de la agenda presidencial. Acompañan al presidente y funcionario designado en los eventos oficiales dentro y fuera del país. Y son asesores inmediatos, no asesores permanentes en temas institucionales de Fuerzas Armadas, Fuerza Naval y Fuerza Aérea. Pero lo que dicen es el presidente de la República que estamos en un momento de transformación revolucionario, indudablemente. Pero señor, hasta el mismo presidente cubano, hasta el mismo presidente venezolano tienen edecanes militares. Hasta el mismo presidente Chávez tiene edecanes militares. Recuerde usted lo que le está pasando al señor Chávez y al señor con la captura de su edecán en Estados Unidos. Por eso es lo que tenemos esas dudas y ese tipo de inconvenientes con ese tipo de edecanes. Doctor Guarderas, viendo una especie, usted además de jurista político, no hay entonces, usted ya nos ha dicho es inoportuno, pero el presidente dice debemos ser más sencillos. ¿Para qué decanes? Mire, dos observaciones. La primera, con respecto a lo que dice Alberto, son dos cosas distintas a las que yo estoy señalando. Y en esa comparto. La primera, él dice que es un cambio de discurso, de lo que dijo hace 2 años o cuando se promulgó la ley reformatoria, la ley de personal de las Fuerzas Armadas, con lo que dice ahora. Correcto, o sea, en eso no, yo siempre he dicho, lo que tenemos es que guardar coherencia en lo que pensamos. Y obviamente estoy de acuerdo con Alberto que haya ese cambio de discurso. Luego, también estoy en desacuerdo en que en sustitución de los edecanes militares se vaya a crear un cuerpo especial civil o sea, no en el sentido que lo dice Alberto, de espionaje, yo no estoy diciendo eso. Me parece apropiado que esas tareas, porque si usted toma cada una de las que acaba de decir Mario, lo puede cumplir una fuerza civil. O sea, no entiendo. Las mismas parecería, y con mayor respeto, si estoy equivocado, pido disculpas, que esas tareas solamente las pueden cumplir militares, y a mí me parece que es inapropiado. Yo creo que si tenemos un cuerpo especial de seguridad, puede perfectamente esas atribuciones cumplirle con la misma lealtad, con la misma honestidad y con la misma oportunidad que la puede cumplir cualquier militar. Porque mire, esto se trata, Mario nos ha identificado algunas situaciones y Alberto nos ha dicho, ¿y por qué no puede cumplir un civil especializado en seguridad? Que lo mismo ocurre en la seguridad ciudadana. ¿Quién lo presta? No necesariamente tiene que ser militares ni policía, lo cumplen cuerpos especiales de seguridad, que lo pueden perfectamente. Es lo único que yo estoy señalando en cuanto a la visión propia de un Estado justamente democrático. Más allá de que si las instituciones funcionaran, no tendríamos esta situación, porque yo vuelvo a insistir, me parece muy razonable que en la época napoleónica haya existido un edecán. De campo. Sí, de campo, ¿no? Pero ahora no me parece apropiado que en estas circunstancias, y no creo, vuelvo a insistir, que signifique un menoscabo o esté afectando la relación civil-militar. No creo en ese, que lo haya tomado inoportunamente. Ahora, vamos al punto que usted señalaba. Este tema de la sencillez que señalaba y de la humildad, se lo tenía que hacer no ahora, antes. O sea, si una persona, y vuelvo a insistir, lo que él ha manifestado, que es uno de los más populares del planeta, que tiene el apoyo casi unánime de los ecuatorianos, no entiendo para qué tener edecanes, es decir, en ese punto, en cuanto a seguridad personal, él debería transitar no con toda la opulencia y con toda la cantidad de vehículos. Cuando uno pasa al presidente, primero
tiene que hacerse a un lado porque además no respetan a los ciudadanos, creo que van a toda velocidad. Si alguien osa decir alguna cuestión, recibe los golpes y los insultos de su guardia de choque. Y luego es espectacular, porque usted ve como 3 cuadras seguidas de carros, de motos, de fuerzas de tanque, de todo eso, la mala utilización de los bienes públicos, ¿no? Y entonces, ahí me parece que eso es lo que los ciudadanos estamos indignados, que tendría que vaya en su carro propio y que vaya con un miembro de la fuerza de seguridad perfecto. Y mejor si es que circula con su propio carro y él manejando. Eso es lo que nosotros queremos, porque esta situación... Presidente más cercano a la población. Por supuesto. Coronel Molina, vamos terminando este diálogo y la pregunta que le haría yo es, las Fuerzas Armadas generan en medio de todas sus tareas grupos especializados institucionalmente para ejercer seguridad, para brindar esto. Y en otros países, en Chile, por ejemplo, el tema de quién coordina todos estos grupos siempre son de las Fuerzas Armadas. ¿Usted tiene algún ejemplo ya de lo que plantea Santiago, que democráticamente dice, vean, los militares en realidad no es el momento, pero deben estar exclusivamente en las tareas militares? Bueno, teóricamente debe ser así. Pero yo quiero referirme a lo que le escuché del presidente. Y la parte de la sencillez. Opinó Santiago, de la sencillez, de la austeridad. Yo creo que es un chiste que hizo el presidente. ¿No? Pero bueno, el tema viene de cuerpos, teóricamente, digamos, suena bien el tema de que debe haber un equipo de seguridad, incluso pues que no se note, y que la seguridad, digamos, lo den civiles. El tema ha girado en que el EDECAN solamente es, digamos, el que coordina la seguridad. No es así, creo que ya hemos conversado del tema lo suficiente. Y para rematar esto, yo aquí encontré que en el registro oficial el 22 de julio de 2012, ¿qué dice? El EDECAN representa a las Fuerzas Armadas ante el gobierno. Y eso debo insistir porque yo... mire, el tema de los simbolismos es importantísimo en la institución militar, lo sentimos los militares, ¿verdad? ¿Y qué dice? Es el representante de las Fuerzas Armadas ante el gobierno, es el representante institucional. Uno de los considerandos del artículo 45 decía que el EDECAN no es el representante legal, que es el ministro de Defensa. Yo puse uno de mis artículos, Eureka. Obvio que es el representante legal el ministro de Defensa, pero el representante institucional, simbólico, repito, de subordinación al poder político, legítimamente elegido por el pueblo ecuatoriano, es el EDECAN, el representante de las Fuerzas Armadas. Ahora, yo estuve de agregado militar en Chile. El sistema de seguridad, obviamente, son militares y también unos cuantos civiles, pero fundamentalmente es militar. Mire, la seguridad del presidente, de los comandantes, realmente son de gente especializada. Nosotros tenemos el grupo de intervención y rescate, tenemos, bueno, varios grupos. Ya se refirió Mario a la escuela de inteligencia, donde hay, digamos, una escuela realmente respetabilísima y que es incluso un ejemplo en América Latina de gente que prepara para estos menesteres. Lo que quiero decir es que este es un evento más, como repito, del señor presidente, porque recelan del EDECAN, entonces estamos fregados. Mire, recelan de la sombra que les acompaña, entonces por algo será, pues que recelan de todo. Y obviamente aquí no hay una injustificada recelo contra las Fuerzas Armadas, así yo pienso. Bueno, gracias a Alberto y estaremos conversando. Coronel Pazmiño, entonces, unas últimas palabras. Sí, dos cositas muy rápidas nada más de lo que estaba diciendo Santiago, con relación al tema de esta estructura de una fuerza de seguridad. Primero, para formar a un protector de seguridad, se necesita una gente que tenga una experiencia en manejo de armas, manejo ofensivo-defensivo. Solo el curso de preparación está bordeando los 8 meses a 1 año para formar a una persona. Pero tiene unos requisitos previos para poder ingresar allá. No es que llega un tipo así.
Les voy a poner un ejemplo clarísimo a la sociedad ecuatoriana. Fíjense en lo que sucedió con la famosa Senaín. Dijeron que los sistemas de inteligencia no funcionaban para nada, que iban a estructurar un sistema operativo de inteligencia. Vayan a ver, señores, vayan a ver cómo está funcionando la Senaín. Vayan a ver el nivel de capacitación de esos funcionarios de la Senaín. Yeah. Capacitación operativa me refiero específicamente, porque puedo yo llenar con un sinnúmero de asesores, eso es diferente. Capacidad operativa. El análisis de contenido difiere del de completamente. Pero yeah. O queremos nosotros tener una estructura, un equipo de seguridad, como lo teníamos con el señor Sánchez. Un venezolano que era parte del sistema de seguridad del presidente de la República. ¿Eso queremos nosotros los ecuatorianos? ¿Eso queremos? Yo creo que no. Porque acá, señores, lo que necesitamos es que existan ecuatorianos. Y esos ecuatorianos necesariamente tienen que estar vinculados. Aquí hay un tantísimo. El EDECAN se habla que es parte del sistema de seguridad. Sí, pero no es parte integral de la cúpula presidencial. Me refiero yo a la cúpula de seguridad presidencial. Eso es diferente. El EDECAN está ahí solo para orientar cómo tiene que hacerse ciertos modelos de seguridad, pero quien toma la responsabilidad directa son el jefe de seguridad presidencial. Doctor Guarderas, con usted concluimos, es un incidente más, pero en la línea de lo que usted nos ha dicho que se puede ir trabajando en relación a esto de las relaciones civil-militar. Y aquí veo una cosa que acaba de decir Mario Pazmiño. Perfectamente este cuerpo de seguridad que se implementaría podría ser entrenado por las gloriosas y profesionales Fuerzas Armadas. O sea, el tema es cómo se los capacita. Yo creo que ahí podemos justamente echar mano de las Fuerzas Armadas. Yo realmente, con el mayor aprecio y respeto, no veo un incidente, más bien veo una cosa positiva. El hecho de que no tengamos ya edecanes de las fuerzas militares. Vuelvo a insistir en un tema que a mí me parece es muy importante. Los militares, la gente, gente de primer orden, porque lo ha ratificado Alberto Molina, para cumplir son los decanos, son las primeras antigüedades, tienen que cumplir. Me parece que estos profesionales militares deberían estar al mando de los cuarteles, deberían estar al mando de las operaciones militares que nos van a dar mayor seguridad, porque eso es justamente, se supone que ellos tienen los méritos suficientes para dirigir las unidades militares. Y entonces, el formar, pero cuidado, o sea, no estamos nosotros aupando ningún cuerpo especial, ni de espionaje, ni si rechazamos. Lo que estamos diciendo es institucionalizar. Yo, y Mario en eso coincide conmigo, el ministro de Defensa, el comando conjunto, es decir, qué mejores asesores, qué mejor consultor que tengan las máximas autoridades en un Estado democrático, en un Estado institucionalizado. El problema es que tenemos que rescatar justamente aquello